Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, al mundo del misterio. Hoy iniciamos el programa de la mano de José Antonio Bielsa y la jerarquía del nuevo orden mundial. Seguiremos la noche con nuestra brujita Concha Vara y los faros malditos. Pasaremos el ecuador del programa al lado de Michael Martínez Blanco y el testamento de Hitler. Seguidamente viajaremos hasta los misterios y leyendas de la República de Malta con el periodista Álvaro Anula Pulido. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Dicen que por encima de los gobiernos estamos regidos por esos poderes fácticos que son en realidad los que mandan y dominan nuestros países. Dicen que nosotros, los humanos de a pie, somos la base, los corderitos que constituimos inconscientemente la parte más baja de esa pirámide donde, dicen, en su punto más alto, se encuentran los verdaderos amos del mundo. De esa pirámide, de cómo nos engañan y dominan y de la jerarquía de ese verdadero orden mundial, hablamos esta noche con José Antonio Bielsa. José Antonio, buenas noches, bienvenido a Mundo Insólito. ¿Cómo estamos hoy? Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme. Un placer para mí, ya sabes, que vuelvas a participar en este programa. Y bueno, vamos a seguir con el tema para mí tan espinoso que ya tuvimos una vez, que hablamos del nuevo orden mundial. Y bueno, pero lo vamos a desarrollar un poquito, yo creo que lo vamos a dividir en 3 fases, si te parece bien, y vamos a empezar en esta primera fase con las jerarquías, ¿no? Porque claro, todo orden tiene que tener cuando menos jerarquías, ¿no? Sí, así es. De hecho, es uno de los mayores quebraderos de cabeza establecer una presunta jerarquía del nuevo orden mundial. Ha habido varios autores que se han esforzado en hacer algunas pirámides de poder, especialmente me gustaría nombrar a John Todd, David Hizke, Alexander Bachman, Ralph Epperson o Robert Goodman, entre los más interesantes. Pero evidentemente, al hablar de una presunta jerarquía del nuevo orden mundial, tenemos que partir del principio de que estamos hablando de una entelequia, una construcción abstracta que parte evidentemente de unos principios empíricos previos, pero que no se puede confirmar tal cual. Ciertamente hay indicios, pero sería desinformación pretender decir que esa jerarquía que vamos a abordar hoy es realmente la jerarquía exacta. Sí, porque sí. Perdóname que te interrumpa, algo tan sumamente, entre comillas, secreto sería difícil, o sea, cuando menos un poco preponderante tratar de explicar desde lo más arriba hasta lo más abajo quién es cada cual y quién es cada quien, ¿no? Sería un poquitín presuntuoso, esta es la palabra, creo yo. En efecto, la condición secreta, el hecho mismo de ser secreto, o sea, impide realmente pues tener las piezas visibles, ¿no? Y el nuevo orden mundial, como decía, se reconstruye perpetuamente a sí mismo. Y estas jerarquías de poder son muy sutiles y cada día son mucho más complejas y poliédricas en su disposición de poder. De modo que podemos abordar pues un modelo economicista, en esta ocasión nos gustaría más abordar un modelo esotérico iluminista, porque es mucho más, se ajusta más a lo que queremos hacer aquí, que es más metapolítico, pero es un hecho que sí, que la jerarquía del nuevo orden mundial está escondida.
y es visible pues hasta unos ciertos puntos, pero las estructuras pinaculares a todas luces no se ven, y esto pues es un gran problema. Pues vamos a empezar, si te parece, porque lo acabas de decir tú, es una estructura piramidal. Vamos a empezar por la más baja de las partes, que supongo yo que somos nosotros, y luego a partir de ahí, si te parece, vamos desarrollando lo que son cada cual. Sí, bueno, yo tal y como en mi libro Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, un manual de trinchera, pues preparé un modelo de pirámide basada, pues toda esta investigación, por supuesto, está basada en otras fuentes, pero evidentemente esas fuentes pues acusan ciertas lagunas, ¿no?, de información. En este caso, mi pirámide tiene un nivel 0 más 9 niveles que estarían en superposición hacia arriba, ¿no? En el nivel más bajo tendremos a los ciudadanos, es decir, al rebaño, a las cobayas del laboratorio del nuevo orden mundial, que simplemente pues somos nosotros, ¿no? Los 7.300 millones de almas que poblan el planeta. A partir de aquí, una sucesión de jerarquías van a ir, digamos, anteponiendo los intereses del nuevo orden mundial. De modo que en el nivel 1 tendríamos lo que podríamos llamar los pastores sirvientes mejor dicho, donde tenemos ahí pues todos los medios de comunicación, por supuesto la televisión, radio, prensa, internet, y por supuesto, como no, las factorías, como el Instituto Tavistock, Hollywood, etcétera, etcétera. Un nivel por encima tendremos a los pastores buscadores, no los sirvientes, los buscadores. En cuanto a los sirvientes, por así decir, son desinformadores de por sí, porque evidentemente ellos participan de esa manipulación. Los buscadores, digamos, están captando adeptos en este entramado, ¿no?, hacia los nuevos credos de fe del nuevo orden mundial. Y aquí tendremos, pues, en el ámbito que va, por supuesto, de la desgastadísima nueva era, pues el ámbito que va de la cienciología hasta, por ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesias, que es, claro, la antesala de esa superiglesia universal del nuevo orden mundial. En el nivel 3 tendríamos pues los grupos y órdenes secretas de bajo voltaje, que también forman parte pues de un grupúsculo de manipulados. Y aquí están pues las logias azules, o sea, las logias de grado iniciático, el 1, el 2 y el 3, el cabalismo, la masonería sin mandil, etcétera, etcétera. En un nivel 4 de manipuladores tenemos ya, no estamos hablando de manipulados, sino de manipuladores con respecto al previo nivel. Tenemos ya la masonería regular clásica, que infiltra y fagocita a todos los gobiernos. Presuntamente es así, ¿no? Desde el rito escocés, el rito de York, cualquier miembro de la francmasonería negará esto por sistema, porque es evidente que tampoco les conviene. La masonería hoy en día es una sociedad discreta, ya no es secreta, ya no tienen que ocultarse, ¿no? Pero trabajan de este modo, ¿no? En el nivel número 5 llegamos ya al último nivel, por así decir, visible de la escala, porque a partir de ese nivel ya no vemos más allá. En este nivel 5 tendríamos lo que se puede denominar del arco que va del núcleo central de ritos de magia negra luciferina al gobierno visible del mundo real. Gobierno visible del mundo real en tanto en cuanto articula, digamos, lo que sería el comité de los 300. Por encima de este nivel número 5, que digo es el nivel, el extremo del nivel visible, ya pasamos al nivel 6, ¿no? Ahí tendríamos el Consejo de los 33, que sería pues un contubernio integrado por los 33 masones de más alto grado del planeta, vinculados a los entes globalistas punteros visibles, al menos en teoría. En el nivel 7 ya estaríamos entrando en el territorio Illuminati y tenemos ahí el consejo de los 13, ¿no? O sea, son 13 druidas, señeros de la jerarquía iluminista, que son a su vez exponentes pues de las 13 familias de la élite global. Lo que David Hiske llama las 13 familias reptilianas, o Damián Galerón simplemente denomina como 13 dinastías judío-sionistas. En el nivel número 8 ya estaríamos entrando en la zona más oscura y prominente de esta jerarquía, a saber, el triunvirato de los 3, que según John Todd, uno de los estudiosos más importantes del fenómeno, que por cierto murió en extrañas circunstancias, este triunvirato de los 3 supondría la casta sacerdotal que controlaría el Consejo de los 13, es decir, el escalón inmediatamente anterior. Y estarían en pretendida comunicación, y digo pretendida porque habría que verlo, en pretendida comunicación directa con el diablo. Llegaríamos así al grado 9, que es el grado 360, porque la masonería sabemos que no tiene 33 grados. Los masones que llegan al grado 33 pues sí han llegado ahí, pero hay muchos más grados hasta alcanzar la zona pinacular.
No podemos decir nada del grado 360 porque cuanto se desarrolla y se cuece en ese escalafón es un enigma, ¿no? Pero bueno, así de forma muy precaria, ¿no? De forma muy sucinta, pues esta sería pues una posible explicación de esa jerarquía del nuevo orden mundial a través del estudio, insisto, de diferentes autores como puede ser John Todd, David Hipke, Persson, Bachman, Goodman o Cristina Martín, que han estudiado este tema muy a fondo, ¿no? Aunque tampoco han conseguido realmente despejar el núcleo duro, ¿no?, del problema. ¿El objetivo de todo esto qué es? Evidentemente se trata de implantar un gobierno mundial, pero no solo es una cuestión político-económica, también es una cuestión metafísica, una cuestión muy profunda de signo teológico, ¿no? Y se trata también de edificar pues algo bastante más siniestro que lo que puede ser pues un modelo de producción, ¿no? Como el sistema economicista pretende hacernos entender, ¿no? Dominado pues por el Dios visible, el dinero, pero es mucho más. Se trata pues de un proceso de sometimiento tremendo del que apenas nos hacemos una idea. Fíjate que has mencionado que en el grado 8, ¿no? En el... Sí, sí. Este de los tres, no me acuerdo cómo lo has llamado. Sí, el triunvirato de los tres. El triunvirato de los tres, has hablado de la casta sacerdotal, pero en 2 o 3 niveles más abajo has mencionado las misas negras. Sí, bueno. ¿Estamos hablando de una casta religiosa adoradora del diablo? Bueno, el diablo sí, el diablo sin duda es un elemento importante. Pero yo hablaría con más propiedad de Lucifer, el portador de la luz. Y esto ha de verse siempre y cuando asumamos el problema filosófico latente, ¿no? Que también es una teología negativa, una teología invertida. Yo entiendo que hablar de esto aquí, pues bueno, pues mucha gente dirá que esto es bueno, que nos están contando, cuando se ha vertido tanta información sobre esto, cuando se escriben tantos libros, algunos de ellos son desafortunados, y sin embargo no podemos dar datos demasiado concretos porque sería terrible de los sacrificios humanos, de todo tipo de barbaridades que se hacen. Todo esto con total impunidad en la sombra, es terrible. Pero bueno, hay muchísima información y es preocupante. También es cierto que tenemos a nuestro favor Internet, que es una herramienta que se les está yendo de las manos a estas oligarquías y que bueno, nos está haciendo un papel tremendo, ¿no?, en la difusión pues de informaciones muy comprometedoras. Hace 30 años estas informaciones pues eran prácticamente inaccesibles para el pueblo llano, pero hoy en día pues sí, mucha gente pues que ha estado explorando en la dark web y que conoce un poco todo esto pues se ha esforzado en sacar información. Nosotros meramente podemos ir recolectando, seleccionando ciertos datos y a partir de ahí pues hacernos un cierto puzzle, ¿no?, para contribuir a crear esa entelequia que decimos que es esto de lo que estamos hablando, porque no tenemos realmente datos fiables, al menos del todo fiables. Pero no podría ser también Internet el punto número 2, los pastores sirvientes. Pues puede, no te voy a decir que no. Internet también contribuye a la desinformación. Por eso. Y en efecto, pues hay que hacer un trabajo inmenso de poda. Pero no nos engañemos. Tenemos que sería muy interesante visitar, por ejemplo, las diferentes páginas web de algunas instituciones de carácter globalista, iluminista. Pensemos, por ejemplo, en Lucis Trust. No sé si conoces su página web. Lucis Trust, de Alice Bailey. Bueno, ya sabes que es una ONG con representación en la ONU, ¿no? Si acudes a su portal de bienvenida, pues allí nos es expuesta, sin tapujos, su filosofía esotérica. Y voy a citarte pues el fragmento donde se presenta esta institución. Lucis Trust se dedica a la creación de una nueva y mejor forma de vida para todos en el mundo, basada en el cumplimiento del plan divino para la humanidad. Ya empezamos aquí a ver el mensaje esotérico, el plan divino para la humanidad. Lucis promueve la educación de la mente humana para que se reconozcan y se apliquen los principios y valores espirituales sobre los que puede basarse una sociedad mundial, aquí está la clave, estable e interdependiente. Bueno, yo aquí estoy viendo cómo no, la ideología globalista, mundialista, en toda regla, pues diluida pues con unos ciertos vapores esotéricos que pueden ser interesantes, pero que realmente están ocultando el núcleo duro, insisto, de esto que es algo mucho más serio. Y no solo es, desde luego,
lo que Internet nos dice y nos deja de decir. También tenemos que saber leer entre líneas qué información nos está suministrando esa máquina que es el Internet. Estamos hablando, en cierto modo, José Luis, de que la Tierra está gobernada por esa iglesia luciferina. Sin lugar a dudas. Esto ha habido muchísimos autores ya que han tratado el tema, pero siempre dando a veces palos de ciego. No sabría decir realmente hasta qué punto las tradiciones babilónicas, los misterios egipcios, el ocultismo, la magia, el nuevo satanismo adulterado, incluso la teosofía, han ayudado pues a crear pues un soporte argumental válido. Pero lo que se está, por ejemplo, tramando en el centro profundo, ¿verdad?, de esa nueva ideosofía, es algo que evidentemente está totalmente tabicado para los profanos, no podemos hacer nada. ¿Qué tipo de rituales se hacían, por ejemplo, en la logia 666, en la logia de Rockefeller? Nunca se sabe. Ha habido algunas informaciones que se han filtrado, pero no podemos más que, insisto, partir de especulaciones. ¿Y qué pasa, no, con el famoso adrenocromo? El consumo escandaloso del adrenocromo que se permite en ciertas oligarquías. Es evidente que el carácter luciferino, el carácter satánico está ahí. Eso no lo podemos ya negar. A estas alturas es evidente. Esto no es una teoría de conspiración. También hay que saber realmente a qué atenerse. ¿Me sigue, Juan Carlos? Sí. Se me está ocurriendo, es que no me acuerdo en qué nivel has mencionado antes los gobiernos, ¿no? ¿En qué nivel estaban? Sí, bueno, los gobiernos estarían en el nivel 4. En los iniciados, en la parte de los iniciados, ¿no? Sí, estarían en la zona del Ecuador y estarían pues mano a mano con los organismos masónicos regulares clásicos. Le hace el rito escocés o el rito de York. Yo estoy pensando, fíjate un momento, yo estoy pensando, ¿no? Sí. Cuando estos, por ejemplo, en España que han salido estos nuevos partidos, tal no sé qué, de repente van con unas ideas clarísimas para llegar cuando lleguen al poder de manifestarlas a nivel popular, y cuando llegan al poder de repente se frenan drásticamente. O sea, gente que llega al poder prometiendo cosas al pueblo llano y sencillo como somos nosotros, de que esto va a cambiar, y de repente cuando llegan allí se frenan. ¿Se frenan porque han llegado al poder o porque son frenados realmente? Siempre habrá políticos de buena voluntad, gente que realmente aspira a hacer el bien por sus naciones, pero es un hecho que los gobiernos, en cualesquiera presentaciones impuestas, me da igual que sea un socialismo, una socialdemocracia, un capitalismo, un liberalismo, etcétera, incluso un comunismo, totalitarismo, me da igual, todo tiende hacia lo mismo, y es que hay una clara inversión en todos los órdenes, ¿no? Lo que ha trastocado esto, pues la esencia natural del Estado, de estar al servicio de la nación, ha pasado a servirse de la nación para sus fines más inconfesados. Y lo vemos como estas oligarquías políticas saben muy bien que ellos meramente son comparsas. Es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en USA. El señor Trump, realmente, ¿quién es el señor Trump? El señor Trump, pues apenas puede hacer gran cosa, porque realmente el gobierno de Estados Unidos es el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, por lo que el señor Trump poco puede hacer. No digo que sea un hombre de paja, pero su capacidad de maniobra es mínima, mientras la Reserva Federal y todo el capital estén en las mismas manos, ¿no? Claro, pues yo creo que esto pasa también en España, ¿no? Como casi la mitad de la deuda externa española está en manos de otros poderes fácticos, no gubernamentales, pues no nos queda más remedio que hacer lo que nos mandan esos poderes fácticos, ¿no? Sí, estamos esclavizados, es una tragedia y las consecuencias pues son imprevisibles. La deuda aumenta. Claro, yo me pregunto, vamos a ver, en un mundo tan civilizado como estamos nosotros, supuestamente civilizado, ¿cómo pueden existir países en el África de esta manera tan sangrienta para las personas? ¿No interesa a alguien que esos países crezcan y se desarrollen a nivel europeo, por ejemplo? No, la tragedia de África, y es una tragedia, es que África se ha convertido en el basurero del planeta. Es, por así decirlo, la infraestructura de este estadito de bienestar agonizante. Y bueno, solo tenemos que ver esos vídeos que nos han llegado de algunas organizaciones donde vemos naciones enteras convertidas en basureros tecnológicos. Es verdaderamente criminal.
podemos ver también cómo se está trastornando la demografía de esos países, se están generando movimientos demográficos brutales, especialmente dirigidos contra Europa, para crear pues un verdadero trastorno social que haga pues que la población de Europa sea sustituida demográficamente también y se implanten pues unos nuevos regímenes semiesclavistas, basado pues en traer mano de obra, por ejemplo, de África. Esto todo se hace evidentemente con unos fines económicos. Pero la tragedia de África es realmente inducida y eso pues no tiene perdón, desde luego que no. Me estás dando a entender que están dejando venir a inmigrantes a Europa para, por ejemplo, abaratar la mano de obra. Es una idea que se me acaba de ocurrir. Desde luego, vemos todos los barquitos del señor Soros, Open Arms y, en fin, y 1000 fragatas más que circulan por el Mediterráneo, pues están haciendo tráfico de personas, ¿no? Eso es evidente. Otra cosa es que los medios del sistema digan que no, que se trata de acciones humanitarias, pero no, a esa gente la mueven mafias. ¿Qué ocurre? Que estamos sacando los mejores tejidos humanos de esos países. Estamos cogiendo lo mejor de cada país de África y lo estamos llevando a Europa. De modo que lo que queda en África está cada vez peor. Porque si esta gente, es decir, esta gente que traen a Europa, ¿no? Que además por lo general es gente que ha pagado su billete de ida. Porque esas ONGs más o menos sabemos que hay muchos trapos sucios detrás. Bueno, hace poco ha salido un libro muy interesante sobre este tema que, en fin, qué decir. Pero sí, es un tema que ya está bastante difundido, ¿no? Luego también utilizan esta inmigración inducida, como tú has dicho, para que nosotros nos enfrentemos, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿no? Los que están a favor, pobrecitos los inmigrantes, no sé qué mal lo pasan, y los que están en contra, que vienen a invadir y a quitarnos los trabajos. Todo esto forma parte de eso que tú has dicho de los pastores sirvientes, ¿no? Sí, a ver, el choque de culturas es bastante básico. Una de las ideas de la oligarquía, una idea a la que podemos llegar, por poco atentos que estemos, no hace falta que seamos expertos en geopolítica, es enfrentar lo que sería la cristiandad con el islam. Y sabemos que eso puede ser una verdadera catástrofe. Hay escenarios muy tremendos, pensemos en Malmo, bueno, Suecia está en una situación dificilísima, en Francia también están ocurriendo cosas extrañas que van a explotar dentro de poco. Y claro, se crean guetos, las relaciones sociales cada vez son más peligrosas, no se puede salir de noche, hay un peligro, ¿no? Hay un serio peligro que hace pues que Europa, España no, porque España lleva ciertamente bastante retraso en unas décadas con respecto a otros países, ¿no? Como puede ser Holanda o Bélgica o Suecia, ¿verdad? O Francia o Alemania, por supuesto. Pero todo esto, pues evidentemente es crear pues una olla a presión de inestabilidad social, pues que cuando estalle, pues permitirá que el sistema imponga muchísimo mayores controles policiales, controles de seguridad, todo eso que George Orwell en su distopía 1984 ya dejaba claro, ¿no? Un estado policial, un estado de persecución donde... Una dictadura encubierta, ¿no? Sí, desde luego. Controlado todo el pueblo y todo el pueblo manipulado como corderitos, ¿no? Ahora aquí, ahora allí, ahora al otro lado y ahora a dormir, ¿no? Algo parecido. Sí, más o menos. Y vemos que se está formando. No es baladí, es un hecho. Es impresionante el adoctrinamiento. Lo hablaba una vez con otro compañero que participó en el programa, el adoctrinamiento que viene desde la más tierna infancia en los colegios. Podemos hablar entonces de estos grandes atentados lamentables que ha habido en los últimos tiempos, en las últimas 2 décadas, ¿no? Como el de las Torres Gemelas, el del 11S y el de París, que es casi más reciente que ninguno, como también algo producido por estas élites. Sí, bueno, el estudioso Manuel Galeana Ross, sin lugar a dudas, uno de los grandes referentes en la geopolítica del nuevo orden mundial en España, pues ya dejó en su libro El nuevo orden mundial, que es muy conocido, de 2010, pues ya habla, claro, de esos atentados de falsa bandera, empezando por el 11S, ¿no? Que es un autoatentado. Bueno, hay un comité de víctimas en estos momentos que está intentando que se reabran las investigaciones, porque está todo bajo secreto de sumario en una situación extremadamente sospechosa. Y claro, se sabe que cuando el World Trade Center, unos días antes del atentado, pues fue el propietario del mismo, lo vendió con el propósito de recaudar pues las ganancias de lo que había costado dicha infraestructura
pagadas por su aseguradora, pues es un dato como mínimo sospechoso, ¿no? Fíjate, Pero bueno, sobre sí. esto hay muchísimos vídeos en internet, hay muchísima información. Fíjate que aquí en Valladolid, yo me acuerdo cuando la caída del Fórum Filatélico, la noche anterior el señor obispo de Valladolid sacó del banco 1.000 millones de las antiguas pesetas para su bolsillo. O sea, tenía información privilegiada. Pero vamos a seguir con lo de los atentados. Por ejemplo, París, ¿no? El atentado de París, lamentable, penoso. Sí. Resulta que al día siguiente bombardean Siria de una manera bestial. Ya lo he dicho varias veces, el bombardeo más sangriento de la historia de la humanidad, permitido, tolerado y aplaudido por la gran mayoría de los europeos, porque ellos habían sufrido un atentado. Pero la parte esta de que fue una excusa también lo del atentado para que Estados Unidos se apropiara de todo el cielo exterior, porque se firmó un convenio a la misma altura de este atentado. No sé si sabes esto. Sí. Bueno, es un hecho que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, Europa pierde totalmente su hegemonía y pasa a convertirse pues en un espacio de transición. De modo que el poder, digamos, anglosionista, que básicamente pues tiene todo su control en el sistema buseño, este sistema capitalista neoliberal tan agresivo, pues pasa pues a poner sus bombas y sus armas con unos fines básicamente ilícitos, pero evidentemente en tanto en cuanto hablamos de la élite del poder, ellos están, digamos, legitimados, ¿no?, de cara a la opinión pública. El problema es que el ciudadano de a pie está tan desinformado, vive en un estado de tiniebla tan perpetuo, que todas las informaciones de política exterior que nos llegan están filtradas ya, están tratadas, y esto pues permite que no seamos conscientes realmente de cuál es la situación política en esos países del Medio Oriente, porque por ejemplo una persona de Irán sabe bastante, desde luego bastante más realmente de lo que se está cociendo en las altas esferas que un español. Es un hecho. Conflictos armados, ya sabemos que son todo pues unos objetivos, sea la llave del petróleo, sea lo que sea, siempre hay un objetivo económico detrás. Y sabemos que para que la economía de USA se mantenga a flote, tiene que haber al menos una guerra desarrollándose en el planeta, de modo que se desarrolle en nuestro periodo coetáneo, ¿no? O sea, que es que no... En fin, te recomiendo, Juan Carlos, hay un libro del coronel de Pedro Baños, muy interesante, Así se domina el mundo, cuya lectura pues hice hace unos meses y que es muy esclarecedor. Un libro que le recomiendo también a los oyentes. Hablando porque aborda estas cosas. Dime. Aborda estas cuestiones de forma desapasionada y objetiva. Volviendo al punto número 2, que es el que más cercano nos pilla, que son los medios de información, los pastores sirvientes. Yo recuerdo el caso este del Amazonas. ¿Cómo es posible que casi pasara desapercibido por cualquier medio de comunicación mundial? Es que es impresionante. Se está quemando el pulmón del mundo y aquí nadie dice nada. Sí, y es que la característica más perturbadora del sirviente, del mass media, es que estos mass media no están manipulados, sino que ellos mismos parten de que la esencia de su trabajo es la manipulación, por lo que cualquier pretexto les va a valer, sobre todo si es económico, para desarrollar su trabajo de desinformación, ¿no? Lo vemos todos los días, incluso en España, con esta parrilla infecta que tenemos, donde, como una galería de fantoches e histriones nos intenta dirigir desde la caja tonta, diciendo todo lo que tenemos que hacer, unas informaciones. Bueno, lo del Amazonas, pues fue escandaloso, eso fue escandaloso, pero mucha gente todavía no se ha enterado de nada. Sí, y es que no le han dado la importancia que realmente tiene. Está todo esto también aquí, nos vamos un poco más al plano conspiranoico, y yo he pensado, he hablado con algunas personas sobre este tema, y yo creo que las farmacéuticas están muy metidas en esto, ¿no? Pues sí, las farmacéuticas, ¿qué decir de ellas? Es muy peligroso hablar de las farmacéuticas. ¿Cuánta gente que ha salido a denunciar escándalos farmacéuticos, pues en fin, han visto al final, ya no digo la muerte civil, la muerte misma? Es un tema prácticamente tabú, hablar de las farmacéuticas. Y ya no digo dar nombres y cosas, informaciones concretas. Te pones una soga al cuello.
es que es zona vedada. Hemos hablado de los gobiernos, ¿no?, que están manejados por esos poderes fácticos, ese poder económico que gobierna el mundo, ¿no? ¿Los militares tienen algo parecido? Bueno, el porque panorama una cosa es sí. Mandar al gobierno y otra cosa mandar a los militares. El problema es, a ver, vemos la situación española, que es muy triste, porque España en estos momentos tiene un ejército cipayo. Un ejército cipayo, pues a las órdenes de otros organismos multilaterales, como puede ser la ONU. La cuestión que yo me plantearía es, ¿realmente tenemos soberanía? ¿España realmente tiene una soberanía como tal? Porque realmente, ¿qué hacen los ejércitos españoles pues, en Medio Oriente o en otros sitios donde, en fin, ahí está la seguridad de la patria? ¿Me comprendes? Es que es tremendo, ¿no? Es esa serpiente Ouroboros que lo arrasa todo, ¿no? Que, en fin. Has mencionado a los 13, creo que en el 7º lugar, si no recuerdo mal. Sí. A los 13 les has calificado como los druidas. Bueno, a ver, habría que distinguir un poco algunos matices. Si acudimos a Hickey, que bueno, que es un autor muy leído, seguramente ya conocerás algún libro suyo como Hijos de la Matrix, o la verdad, o sea, bueno, habla de las 3 familias reptilianas. Yo entiendo que al utilizar este remoquete, que tiene un carácter casi de eufemismo, lo hace para evitar posibles represalias. Me gusta más aquí el enfoque que hace Damián Galerón, donde habla, pues, al tratar de la identidad y procedencia del anticristo, habla de las 13 dinastías judío-sionistas, o sea, los Illuminatis satánicos de toda la vida, que son quienes controlan todo este sistema financiero mundial y a todos los bancos, a todos los gobiernos, del mundo, ¿no? Esto, bueno, es así. Alexander Bachman, por cierto, suministra los 13 apellidos de estas familias. A saber, si quieres los leo: Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell y Marlborough. Es cierto que algunos de estos apellidos pues, nos pueden resultar chocantes, ¿no? El caso Kennedy, otros no tanto, desde luego. Rothschild, Rockefeller, ya sabemos de dónde proceden. Pero sí, este Consejo de los 13 acoge en su núcleo interno a 13 druidas, un druida por familia. ¿Cómo opera este consejo? Es un misterio, pero hay indicios y se han filtrado muchos datos de que existe. ¿Existe otros poderes similares parecidos a estos, otra jerarquía alternativa a esta? Pues sí, sería interesante saber si realmente existen otros universos paralelos y que realmente el Consejo de los 13 solo es un consejo de esta, digamos, jerarquía. Que haya más jerarquías, aunque no tengan una jurisdicción visible, pues no lo sé. Aquí ya estamos entrando en el ámbito de la especulación y tampoco quiero entrever cosas que no sé. Sin embargo, es un hecho que este Consejo de los 13 pues fagocita y mueve todo lo demás. Mueve el Consejo de los 33, que a su vez también mueve el Comité de los 300, o como John Todd denomina también el Consejo de los 500, porque eso de los números tampoco está claro, ¿no? Sí, claro. Has dicho que has hablado de los reptilianos. Hay una de las teorías que dice que Lucifer era un extraterrestre, precisamente. Sí. ¿Estamos gobernados por seres no terrestres realmente? Pues no me quiero pronunciar, porque de verdad que es que este tema es muy quebradizo. Y es cierto que hay muchos estudios, muchos autores interesantes, que bueno, algunos incluso se pueden encuadrar en nueva era, pero de verdad que si tuviera que postularme a propósito, sería incapaz de emitir una información categórica, porque faltan muchos datos. Si vas a JJ Benítez, depende también a qué tipo de autores o fuentes vayas, es un hecho. No lo sé, realmente es una pregunta que tampoco me he planteado, porque es que creo que antes hay otros problemas más importantes, ¿verdad? Como saber realmente qué se cuece dentro del Club Bilderberg, qué es lo que está haciendo realmente la Comisión Trilateral, o qué tipo de asuntos se cuecen en la mesa redonda de industriales.
cosa que mucha gente pues no se plantea. Ujú. ¿Qué decirte, Juan Carlos? Si es que realmente son cuestiones tan arcanas y tan herméticas que es que superan con mucho mi limitadísima comprensión de este problema, Sí, ¿verdad? pero la imaginación es libre, ya decía aquel, que verles no los vemos, pero estar puede que estén. Eh, no sé si tienes algo más que añadir. Pues simplemente pues animarle a los oyentes a que investiguen, a que se informen, es muy importante la información, y ante todo que las cosas, por favor, que las miren dos veces, porque Sí, lo que a primera vista nos puede parecer válido, si lo empezamos a revisar, se cae de su peso que no es válido, que es una falsificación espuria o simplemente pues es un buen trampantojo, pero nos están engañando. Vivimos en la mentira absoluta, estamos sumidos en una gran mentira. Y si queremos despertar las conciencias de los hombres y mujeres de bien, es importante que demos el paso y ya nos adentremos en los terrenos casi de la metapolítica, ¿no? Para intentar sobrevivir a esta Matrix que nos está pues devorando como una metástasis, como un gran cáncer. yo más que decir que nos están engañando, yo diría que ya estamos engañados. Y una última pregunta, ¿cómo puede llegar una persona una persona humana llana del más bajo nivel, como somos nosotros, hacia arriba? ¿Cómo podíamos escalar en esta pirámide? Si es que se puede. En fin, eso es un tema que está reservado pues a la gente sin escrúpulos, a los trepas, a la gente ambiciosa, que está dispuesta pues a llegar más alto. Se precisa pues de un sujeto amoral que sabe que quiere triunfar, aunque ellos a su vez también son manipulados, son seres manipulados porque no les van a dejar, realmente las verdaderas élites no les van a dejar, ¿no? Hay siempre unos límites. ¿Qué decir? Por ejemplo, de las logias azules, ¿no? Bueno, mucha gente pues tiene interés por la masonería, pues bien, interesante, pero no se da cuenta que estar, por ejemplo, en una sociedad secreta ya de por sí faculta a uno para perder cierto crédito de cara a sus congéneres. Y aquí está el gran problema. Me interesa realmente saber lo que hay más allá de la zona oscura. Realmente se me ha perdido algo ahí. Pensemos en gente como John Todd, un tipo que llegó al límite y lo pagó con la vida. O sea, esto es un tema realmente muy serio, porque es que la élite está tan bien organizada que no necesita ningún ascenso de las capas bajas, ¿no? Esa capa baja es el fundamento, por así decir, de la miseria, es la infraestructura de lo que va a permitir que su sistema se retroalimente de forma perpetua. No nos necesitan para nada. Nos necesitan, evidentemente, como lo que realmente somos, cobayas de laboratorio a merced de sus designios. Bueno, ellos también se aprovechan de ese conformismo humano, ¿no? Esta, como diría, comodidad que tienen algunos de vivir en la ignorancia, ¿no? Me levanto, trabajo, voy a casa, como, me voy al bar, me voy al cine, vuelvo a casa, duermo, pum, y así diariamente, de lunes a viernes o de lunes a domingo, como hacen otros. También Sí. somos demasiados cómodos y tampoco queremos líos ni buscar más allá de lo que hay ni la verdad. Ese conformismo humano también les ayuda bastante a ellos, ¿no? Sí, bueno, simplemente citar una frase de Nicholas Murray Butler, un premio Nobel del año 31 y miembro del CCR, curiosamente, que dice: el mundo se divide en tres categorías de personas, un número muy pequeño que produce acontecimientos, un grupo un poco más grande que asegura la ejecución y mira cómo acontecen, y por fin una amplia mayoría que no sabe nunca lo que ha ocurrido en realidad. Esta frase hay que tenerla enmarcada porque es esencial para comprender todo lo demás. Y yo me parece una tremenda frase para reflexionar como epílogo de esta tu participación hoy. Y bueno, muy agradecido por haber estado en Mundo Insólito Radio y espero y deseo que en un futuro no muy lejano vuelvas otra vez hablando del orden mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Un abrazo.
Concha, bienvenida, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Ya tenía yo ganas de venir a tu casa, a Mundo Insólito Radio. ¿Cuánto tiempo, no? Pues sí, ha sido un largo descanso. También hay que descansar. Bueno, Sí, vamos... hacía falta. Sí, dime. Hacía falta. Sí, siempre hace falta descansar. Vamos a hacer esos recorridos que llevábamos haciendo últimamente por los lugares misteriosos y vamos a hablar de estas construcciones que están quizás por su lugar donde han sido edificadas, ¿no? El silencio, la bruma del mar, la niebla marina, ese misterio que rodea a estos lugares. Hay muchos de ellos que son denominados faros verdaderamente malditos, ¿no? Esos guardianes de las costas, como tú dices, ¿no? Los faros, que a veces parece que van a ser engullidos por las gigantes olas, ¿no? Pero permanecen ahí, impasibles, serenos, muchos de ellos en emplazamientos espectaculares, ¿no? Por ejemplo, los que están en la costa bretona en Francia, que por cierto, en aquella costa, ¿sabes, Juan Carlos? Los fareros bautizan a los faros, ¿sabes? Los tienen con un nombre. Los que están en tierra les llaman faros paraíso, los que están en isla les llaman faros purgatorio, y a los que se erigen sobre el mar les llaman los faros del infierno. Cuanto menos tierra tiene a su alrededor, peor nombre recibe, ¿no? Hombre, es más peor nombre, más peligro. Sí, por eso digo. Y bueno, aunque tienen la función desde hace siglos de avisar de peligro a los navegantes, pues es verdad que existen algunos que poseen tenebrosas y oscuras historias, ¿no? Como las que vamos a contar hoy. Pues no sé, ¿qué te parece si empezamos por uno que está en Estados Unidos, que es conocido como el Peñasco de las Ejecuciones? El Peñasco de las Ejecuciones. Estamos hablando del faro Ocean Point, que se encuentra en Long Island, ¿no? En Nueva York. Y bueno, más que el faro en sí, Juan Carlos, parece que es la zona donde se construyó la que tiene un pasado cruel y sangriento, ¿no? Porque esta zona era muy peligrosa para la navegación y a causa de las numerosas rocas que sobresalían cuando estaba la marea baja, decidieron pues construir allí este faro, ¿no? Que tras muchas negociaciones pues se construyó o empezó a funcionar en 1850. Según cuenta la historia, pues las autoridades militares británicas, conocidos como los casacas rojas, ejecutaban a los prisioneros utilizando aquella roca. Bueno, esto ocurrió en la guerra de la independencia, ¿no? De Estados Unidos entre 1775 y 1783. ¿Sabes cómo lo ejecutaban, Juan Carlos? No. Pues mira, encadenaban a los prisioneros a las rocas durante la marea baja, y eran allí dejados, eran olvidados allí hasta que la marea subía. Imagínate el proceso, era agónico, desesperante. Aquellos hombres pues intentaban escapar sin éxito de sus cadenas, ¿no? Y la verdad que esta forma de ejecución duró muchos años, Fíjate qué cosa más desesperante. Hombre, cuando menos agónica. Exacto. Pero no solo es la sangre de aquellos presos la que teñieron esta roca, Juan Carlos, porque hubo un asesino en serie alrededor de los años 1920 que este hombre mataba a hombres. O sea, porque tú sabes que normalmente los asesinos en serie les suele dar por mujeres, pero le tenía manía a los hombres y era a los hombres a los que mataba. ¿Y qué hacía? Los mataba y una vez que los asesinaba, los lanzaba a aquellas rocas, a las rocas aquellas donde se encuentra este faro, ¿no? Este asesino era Carl Penrham, que fue ajusticiado y ahorcado en 1930 y bueno, su vida fue llevada al cine. Yo no sé si te suena la película Killer, creo que se llama, ¿vale? Y se cuenta de este faro, Juan Carlos, pues que se han recogido numerosos testimonios de fenómenos paranormales. Se oyen estremecedores sonidos guturales,
se oyen voces de gritos desesperados, de llantos desgarradores, se oyen sonidos de golpe, de tintineo de cadena, y es que parece que los espíritus de las víctimas que allí fueron ejecutadas y los asesinados por aquel criminal, pues se manifiestan de forma agónica, ¿no? Incluso los fareros que custodiaban este faro, porque ya está automatizado, ¿no?, decían que notaban sensaciones desagradables, opresión en el pecho, que a veces no podían mover los brazos o las piernas, como si estuviesen encadenados, ¿sabes? Y también pues percibían extraños olores, pero sobre todo, ¿sabes?, los olores que les llegaban, olores a flores. Qué curioso. Este dato es muy curioso porque allí, en aquel lugar, no hay vegetación, ¿sabes? Y es lo que me ha llamado a mí la atención. Uno de los fenómenos paranormales que ocurre en muchos lugares es este, ¿no? Es el de los olores, ¿no? Y el olor de las flores siempre avisa de que hay alguna entidad o algún familiar querido o fallecido que te viene a dar un mensaje, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención esto, porque allí precisamente no es que hubiese muertes plácidas, eran muertes desagradables, ¿no? Y bueno, en definitiva, está catalogado este faro como uno de los más siniestros de América. Ahora tienen todo aquel lugar ya automatizado, ¿no? Llegó un momento que los americanos decidieron quitar a los fareros precisamente porque el lugar como este tú has mencionado es un lugar también muy lúgubre, ¿no?, muy apartado, ¿no? Y la gente llegaba casi hasta enloquecer de miedo, muchos de ellos, ¿no? Era muy peligroso, además también la vida de los que estaban allí era muy solitaria. Había algunos fareros que se volvían locos, ¿sabes, Juan Carlos? Eso te digo. Y bueno, verá, es lógico que en la antigüedad pues no existía la tecnología que hoy, ¿no? Y sí, pues están todos automatizados. ¿Te parece que cambiemos de continente? Dejamos los Estados Unidos, dejamos Nueva York y nos vamos a las Islas Británicas y pasamos del faro del peñasco de las ejecuciones a el faro de las desgracias. El faro de las desgracias, además es verdad, que ocurrieron allí varias desgracias. Este faro se llama faro o torre de Edison. Edison es una gran roca que está al sudoeste de Plymouth, en Inglaterra. Y bueno, cuando aquello está en pleamar, pues parece que queda sumergida hasta 60 metros, por Dios, 60 centímetros bajo el agua. Y bueno, sufre corrientes muy duras, vientos también muy fuertes, situaciones de niebla muy intensas. Y allí se estrellaban pues muchos barcos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el Parlamento decide construir un faro en el año 1696. Este fue, Juan Carlos, el primer faro instalado en Europa, Bueno, se construyó de forma octogonal, de hierro, de madera, se alumbró con fuego de carbón y empezó a funcionar en 1698. La verdad es que las necesidades estructurales del faro eran muy pobres, ¿no? Y aquí pues llega la primera desgracia, porque la noche del 27 de noviembre de 1703, el mayor temporal que se recuerda en la historia de Inglaterra arrasó al faro y a sus 6 ocupantes, ¿no? Uno de ellos, pues, es el propio constructor del faro, ¿no? El adinerado Winstanley. Y es que, bueno, la verdad es que durante los 5 años que duró la llama encendida del faro, no hubo ningún naufragio, ¿no? Y este faro, pues, llamado así, ¿no?, por su autor, Torre de Winstanley. ¿Qué ocurrió? Porque hubo nuevos naufragios y urgía la construcción de un nuevo faro. Un tratante de seda llamado Ruger, pues fue el siguiente constructor del nuevo faro. La estructura nueva era cilíndrica, de madera y forrada de plomo. Le denominaban 12 lámparas de aceite y estaba atendido por 4 hombres, Había 3 fareros y uno pues que era siempre el principal, ¿no?, o el superior. El faro pues comienza a funcionar en 1709, pero en 1755 otra vez la desgracia azota el lugar.
La noche del 2 de diciembre de 1955, el superior, este hombre se llamaba Henry Hall, perdóname, Concha, 1755, ¿no? Sí, 1755. Vale, es que yo te había entendido en 1900. Ah, pues igual me he equivocado, no. Bueno, pues Henry Hall despertó a los fareros para comunicarle que la linterna estaba ardiendo. Este señor tenía, fíjate, 92 años. O sea, que fíjate la edad que estaba trabajando allí en el faro, ¿no? Era ágil, tenía complexión fuerte para su edad. Y bueno, ¿qué hicieron los fareros? Pues empezaron a pasar cubos de agua en cadena, y este señor, Henry, a sus 92 años, es el que estaba arriba del todo, cogiendo los cubos y lanzándolos hacia arriba para intentar apagar el fuego. Claro, el plomo de la cúpula comenzó a derretirse, y como este hombre estaba mirando hacia arriba y tenía la boca abierta, el plomo le empezó a caer por la boca y le empezó a caer por la garganta, ¿no? Lentamente, ¿no? Estuvieron 8 horas luchando con el fuego, y al final, pues bueno, el faro desapareció. Los 4 hombres estaban en las rocas, ¿no? Allí luchando con las olas. Cuando pudieron ser rescatados, Henry Hall sobrevivió 12 días, ¿no? Date cuenta que había tragado muchísimo plomo. Pero fíjate, Juan Carlos, que cuando le realizaron la autopsia, le trajeron del estómago un lingote de forma ovoidal de plomo de 200 gramos. Madre mía. Curiosamente, este lingote está expuesto hoy en día en el Museo de Edimburgo. Y bueno, los expertos no creían posible que alguien lograra vivir tanto tiempo tras ingerir el plomo derretido, ¿no? Uh-huh. Incluso realizaron pruebas con aves, con perros, para comprobar este hecho tan curioso. La siguiente torre fue construida de cemento y funcionó desde 1759 hasta 1882. Se llamó Smith. Y la cuarta y última, que es la que permanece, es la llamada de Douglas, fue construida al lado de los restos de la anterior. Porque si tú te vas a las imágenes, ves los restos que quedan de la anterior y la nueva, ¿no? El nuevo faro pues se construye, Juan Carlos, alrededor de un tronco de roble, y aún sobrevive, claro. Uh-huh. Esta torre pues fue la primera en la costa británica que fue automatizada en el año 1982. Estaba yo pensando, porque aunque antes de empezar el programa hemos dicho que no íbamos a hablar de este faro, yo insisto en que vamos a hablar, porque hemos buscado información por todos los sitios posibles, habidos y por haber, y no hemos encontrado ningún faro maldito aquí en España. Sí que si alguien nos escucha y sabe de alguna historia de algún faro, pues les rogaríamos que nos mandara información. Pero te voy a contar que tú sabes que recientemente yo estaba en Galicia, ¿no? Y este faro del que vas a hablar ahora, que es conocido como la Torre de Hércules, pues intentamos ir a verle, pero no pudimos llegar. Luego termino de contar la historia por qué no pudimos llegar. Hablamos de la Torre de Hércules de Galicia. Sí, luego te cuento por qué no pudimos llegar. Vale. Es además un faro precioso, ¿eh? Estaba viendo fotografías y la verdad es que es espectacular, ¿eh? Tú sabes, bueno, es el único faro romano que sigue en pie, ¿eh? Uh-huh. Y que está en funcionamiento. Este faro, bueno, se cree que fue construido en el siglo I después de Cristo, ¿eh? Se encuentra, como tú bien dices, en La Coruña, en Galicia, y tiene una altura, porque es bastante alto, de 57 metros, aunque no es el más alto de España, Juan Carlos, es el tercero. Uh-huh. El primero, el más alto, es el faro de Chipiona, en Cádiz, y el segundo faro más alto es el de Maspalomas, en Canarias. Bueno, una de las particularidades de esta Torre de Hércules es que está construida, o por lo menos eso es lo que dice la leyenda, sobre un túmulo. Tú sabes lo que es un túmulo, ¿no? Es una tumba. La leyenda cuenta que Hércules luchó con el gigante Gerión, que le venció, y que entonces pues Hércules enterró
su gran cabeza, y mandó construir sobre ella una torre, ¿vale? Después fundó la ciudad de Cruña, nombre que le dio en honor a la primera mujer que llegó a aquella tierra, de la cual también dicen que se enamoró. Y tras la marcha de Hércules, su sobrino Spán, nombrado señor de España, terminó de construir la torre y la iluminó con un candil que nunca se apagaba. Tras varios asedios en el siglo IX, pues el faro fue reducido a 4 paredes y estaba prácticamente en ruina. Este faro estuvo a punto de desaparecer totalmente. Además, era utilizado como cantera para otras construcciones y peligraba su continuidad, como he comentado, ¿no? En 1553 se prohíbe el uso del faro o de lo que quedaba de él como cantera, y en 1684 se plantea su reconstrucción, ¿no? Que no se lleva a cabo hasta 1785 gracias al teniente de marina Eustaquio Giannini. Aquí se reconstruye su sección octogonal, se revisten los muros con piedras de granito, se añade una escalera en la parte superior y se instala una linterna ya en condiciones. Y bueno, esta reconstrucción finaliza en 1790, ¿no? Siendo pues el aspecto final prácticamente que es el que podemos contemplar hoy en día, ¿no? Solo se ha ido modificando lógicamente el sistema de iluminación, ¿no? Bueno, tú sabes que la Torre de Hércules se hermanó el 9 de septiembre de 2008 con la Estatua de la Libertad. No tenía ni idea. Y el día 25 de este mismo mes, y de este mismo año, se hermanó con el faro del Morro de La Habana en Cuba. Además, bueno, no sé si lo sabrás, se le concedió el título en 2009 por la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad. ¿Vale? Pues te voy a contar la historia, luego continúa si quieres. Pues no, dime, cuéntame, porque vamos, es muy fácil, curioso. Tampoco es muy extraño, ¿no? Hacía un día, pues de estos días que hace en Galicia, que son bellos, de claridad, de sol, agradable, íbamos en manga corta, con eso te digo todo, y en pantalón corto. Y bueno, pues nos estábamos acercando por unas carreteritas de estas que van por arriba, y ya no sé si estábamos a 2-3 kilómetros más o menos del destino donde queríamos llegar. Y de repente se baja una nube, que yo no sé de dónde sale, se baja una nube y nos tapa toda la carretera. O sea, impresionante, no podíamos ni ir a 20 por hora. Ya te digo, el cielo estaba totalmente despejado, pero de repente baja una nube y una niebla espesa, y vamos a 20 por hora. Estuvimos andando como 200, 300, 400 metros y decidimos dar la vuelta como pudimos, porque es que no veías los lindes de la cara, es que no veías de aquí a 2 metros, a 20 por hora, Concha. Y nos tuvimos que dar la vuelta y volver y quedarnos sin ver el faro. Con eso te digo todo. ¿Casualidad? Pues será casualidad. Fruto de la fenomenología atmosférica, pues también. Pero no pudimos ir a verlo con todas las ganas. Después de un viaje de casi 200 kilómetros para ir a ver el faro, ¿eh? Madre mía. Nos tuvimos que dar la vuelta. Mira, no estaba para vosotros ese día que estuvisteis en el faro por algo, ¿sabes? Pues seguramente. La verdad. Yo cuando estas cosas pasan te das la vuelta, y esto es como cuando quise ir a ver la Catedral de Santiago de Compostela, que por muchas veces que quise ir nunca pude, y un día fui sin querer. Sí. Todavía no la he visto por dentro porque no he conseguido entrar, y he ido a verla ya 3 veces. Por fuera ya me la conozco de arriba abajo. Pues nada, la siguiente tienes que entrar, ¿eh? No sé si se nos había quedado algo de la leyenda ahí en el tintero, Concha. Pues, bueno, yo lo que quería comentar bueno, vamos a terminar con el tema de Hércules, porque además yo no he encontrado aquí nada, ninguna maldición ni nada. Lo único que pudiera estar construido sobre una tumba, que es lo que dice la leyenda, pero ya está. Aquí no ha ocurrido nunca nada raro ni nada, ¿vale? Sí es verdad que ha vivido muchos avatares, han pasado 2000 años desde su construcción y ahí vive, ahí está, vivite coleando. Yo no sé si me da tiempo a hablar, pero mira, yo tengo aquí el faro de la muerte, no sé si has oído hablar de él. Pues llevamos 20 minutos ya, si te parece terminamos con ese, ¿vale? Venga, vale.
Estamos hablando de Tebenen, no sé si se pronuncia así, la verdad. Que está situado en Raf, en la Bretaña francesa, se construyó en 1869 y hubo numerosas dificultades en la construcción porque allí, pues por lo visto, hay un fuerte oleaje y unas terribles corrientes, ¿no? Bueno, este faro se encendió por primera vez el 15 de marzo de 1875 y se nombró responsable de mantenimiento a Henry Postmorger, ¿no? Que, fíjate el nombre, Postmorger, que debía encender este hombre toda la noche el faro para orientar a los barcos a la isla de Sem, ¿no? Es que parece ser que el paso desde la punta de Ras a la isla de Sem presenta pues enormes dificultades y peligro. Bueno, tras 5 meses en el faro, Henry no aguanta la soledad y decide renunciar. Y es sustituido por Hervé Marie, un farero solitario, sin familia, que solo aguanta 4 meses. El siguiente farero dura también otros pocos meses, ¿no? Y en el año 1898 deciden que los fareros pudieran habitar el faro acompañados de sus esposas. Bueno, pues el primer matrimonio, los Milliner, duraron muy poco. Los Quemeré duraron desde el año 1900 al 905, estuvieron allí 5 añitos. Luego entraron los Queré hasta el año 1907, que son 2 años, que luego pasó a habitar el faro el matrimonio Ropa. Lo curioso aquí, Juan Carlos, es que todos los habitantes del faro aseguraban oír ruidos extraños, gritos provenientes de las profundidades. Y claro, junto con la soledad y el vivir allí, pues era un auténtico infierno. Pero la que verdaderamente vivió un infierno fue la señora Querén, porque su marido murió allí de forma inesperada y esta mujer tuvo que soportar la soledad junto a su marido muerto durante meses. Luego aquellos perturbadores ruidos podrían proceder de una cueva subterránea que descubrieron unos buzos, ¿no? Y este faro pues también fue automatizado en el año 1910, pero le llaman el faro de la muerte por aquella muerte trágica que ocurrió allí. La señora, sobre todo la tragedia de que la señora tuvo que vivir al lado del cuerpo del marido, ¿sabes? Pues la verdad es que una historia triste donde las haya también, ¿no, Concha? Pues sí, por eso te digo, y muchos, bueno, dejamos en el tintero la isla de Flannan, que es la famosa isla o el faro de Flannan, donde desaparecen los 3 fareros sin dejar rastro. Esto, bueno, puedes hacer una segunda parte, tampoco pasa nada, porque yo creo que nos dejamos faros importantes en la historia. ¿Cómo? Que podemos hacer una segunda parte si te apetece, que yo creo que nos dejamos faros importantes en la historia. Bueno, podríamos hacer una segunda parte. Ya, de paso, si hay algún oyente que sepa de algún faro aquí en España, entre comillas, maldito, pues que nos lo haga saber y buscaremos... Sí, o algún dato curioso de algún faro que le haya ocurrido, cualquier cosa. Pues lo dejamos ahí, ¿vale? Y Concha, Perfecto. ha sido un enorme placer, como siempre, tenerte en Mundo Insólito Radio. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en unos Igualmente, días. Juan Carlos. Hasta luego. Buenas noches. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Dicen que Hitler se quitó la vida junto a su muy amada Eva Braun horas antes de que las tropas soviéticas se apropiaran del búnker en donde unos pocos alemanes hacían resistencia. Dicen
que poco tiempo antes de suicidarse, Hitler firmó y dictó un testamento donde dejaba marcado la nueva gobernabilidad de su adorada Alemania. De todo el misterio que rodea esta historia hablamos esta noche con Michael Martínez Blanco. Michael, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy bien, estamos bien. Bienvenido de nuevo a Mundo Insólito Radio, que llevabas un par de meses de vacaciones. Espero que lo hayas disfrutado tremendamente, como creo que así ha sido, aparte de que tienes una vida muy ajetreada y llena de estudios y trabajos personales, ¿no, Michael? La verdad es que sí, ¿no? Pero me ha sentado bien. He desconectado un poco y bueno, he puesto las ideas bastante claras en la mente y ahora estamos, como tú has dicho, el trabajo, estudios y sobre todo lo que más me gusta y me encanta, que es estar aquí con vosotros, ¿no? En la radio. Y en la radio de los misterios, ¿no? Vamos a seguir hablando, si te parece, con aquellos misterios que dejamos en el descanso de la Segunda Guerra Mundial, y creo que nos traes algo interesante sobre Hitler, ¿verdad? Hombre, creo que empezamos esta nueva temporada, creo que bueno, hablando de precisamente el gran misterio de yo creo que de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aparte de esa tecnología nazi, que sí tuvieron contacto con extraterrestres, etcétera, ¿no? Y estamos hablando de la verdadera muerte. ¿Qué es lo que pasó en el búnker el último día? La verdadera muerte de Hitler, si murió Hitler en el búnker, en fin, que hoy en día están los libros perfectamente escritos de que, bueno, Hitler se suicidó, pero vamos a ver el porqué porque está escrito, porque incluso estudiamos nosotros que Hitler murió en el búnker, ¿no? Se suicidó, ¿no? Sí. Y para ello nos tenemos que ir al 9 de abril de 1945. Esto es muy importante porque los soviéticos tomaron Königsberg, que es una localidad muy cercana. Ya estamos hablando que estaba acercando a Berlín, estaban cercando, ya que estaba casi Alemania totalmente ya rodeada por el este, tanto por el oeste, por el norte sur, ¿no? Y así que el 13, estamos hablando del 13 de abril, tomaron Viena. Así que 3 días después ya empezó lo que se considera y se llama la batalla de Berlín. Imaginaros cómo fue esa batalla. El ejército soviético perdió hasta 80.000 soldados, ¿no? En lo que es tomar, ¿no? La ciudad de Berlín. El 20 de abril, que precisamente era el cumpleaños de Hitler, y donde hay imágenes de él, ¿no? Fuera del búnker, ya lo que está muy demacrado. Lo curioso es que la mayoría de esos jerarcas nazis ya habían huido, ¿no? Hacía ya tiempo que ya no estaban incluso ni en Alemania. Pero él se quedó, ¿no? Él se quedó con lo que seguía. Él seguía dando órdenes a los soldados de su inexistente ejército, Juan Carlos. Ya no existía. Él seguía dando esas órdenes a ejércitos que prácticamente no existía. Eso sí, el ejército que contaba en aquella época, en esa época, era sencillamente el pueblo alemán. Estamos hablando de la gente corriente de Berlín, pero en este caso estamos hablando de niños, mujeres y ancianos, los cuales pues no habían podido huir o simplemente habían sido abandonados, ¿no? Esa era realmente la resistencia que estaba defendiendo calle a calle lo que es Berlín al todopoderoso Ejército Rojo. Así que, como estamos viendo, la diferencia era abismal. Y claro, se iba perdiendo, Juan Carlos, barrio a barrio, con lo que conlleva que murieron multitud de niños y ancianos, sobre todo ataviados con el uniforme alemán. Ya estamos el 26 de abril y ya donde se encontraban, pues bueno, los que no habían huido, ¿no? Y que todavía eran súper fervientes y seguidores del Fidesz. La artillería, que esos días, ya el 26, estaba ya cayendo arriba del búnker, esto es muy importante, era artillería que no era de distancia, estamos hablando que era artillería de mortero. Claro, eso significa que esos proyectiles estaban siendo lanzados desde el mismo barrio donde se encontraba el búnker, ¿no? Así que ya, pues eso significaba que ya estaba todo perdido. Eso sí, estamos hablando si alguna vez tuvieron alguna posibilidad, ¿no? Por otra parte, Himmler, que era, recordar que Himmler era la mano derecha,
él había estado intentando negociar lo que es su rendición. Claro, él ya lo había visto de antemano de que era imposible ya intentar remontar esa guerra que estaban perdiendo. Así que esas últimas horas de Hitler serían desastrosas, ¿no? Porque en su mente seguro que estarían pasando una y otra vez las imágenes de su amigo Mussolini, el cual había sido capturado y ahorcado. Y sus cuerpos, tanto la de su mano derecha como la de la esposa de Mussolini, fueron ultrajados públicamente en una gasolinera, los cuales quedaron expuestos en ella, ¿no? Durante días. Esto me hace recordar esas prácticas de la Edad Media, ¿no? Que colgaban esos cuerpos y lo dejaban ahí, pues bueno, hasta que ya las alimañas la habían deshecho por completo. Claro, estamos hablando que eso Hitler nunca lo consentiría, ¿no? Que le sucediera a él. Que él se imaginaría expuesto en un museo, ¿no? En un museo, una vez que terminara la guerra, así a modo de momia, ¿no? Imaginaros Hitler metido, embalsamado o metido en una vitrina, ¿no? El 29 de abril se casó con su pareja Eva Braun, ¿no? Y un día después la pareja se suicidó. Él se tomó cianuro y por si fallaba se pegó un tiro, ¿no? Mientras que Eva Braun, su esposa, pues ella esperó los efectos del veneno. Pero eso, ¿por qué, Juan Carlos? ¿Por qué se sabe todo eso? ¿Por qué estamos contando por allí? ¿Por qué sabemos todo eso? Bueno, pues eso es lo que contaron, los supervivientes del propio del búnker, ¿no? Cuando entraron los soldados soviéticos. Así que los soldados soviéticos, claro, al entrar en ese búnker, no encontraron ningún rastro ni de Hitler ni de Eva Braun. Fijaros que desde el 30 de abril hasta el 5 de mayo, no se encontró ningún rastro de Hitler ni de Eva, ¿no? Y eso sí, el 5 de mayo se encontró lo que son unos restos de animales, en este caso parece ser que eran perros, y de dos personas calcinadas, ¿no? El encargado de estas tareas fue el teniente Alexei Pasanov, aunque en algunas fuentes dicen que no fue el 5, ¿no? Que fue el 2 de mayo. Los rumores de que Hitler hubiera escapado con su pareja junto a muchos jerarcas siempre ha estado vigente. Hay que tener en cuenta que la versión del suicidio se la da prácticamente dos miembros de la SS, dos miembros supervivientes de la SS, que fueron capturados. Dime. Perdóname, lo de las dos personas calcinadas da a entender que eran ellos dos. Pues sí, claro. Lo que pasa claro, pero dos personas calcinadas es muy difícil de identificar quiénes eran. Pues eso es lo que contaron, fijaros, eso es lo que contaron dos agentes o dos miembros de la SS, ¿no? Uno era William Mohnke y otro era el propio piloto de Hitler, que era Hans Bull, ¿no? Estos dos, en principio, fueron los que contaron que ellos quemaron. Una vez que se suicidó Hitler y Eva Braun, bueno, quemaron los cuerpos y lo enterraron con gasolina, dice, con 4 o 5 garrafas de gasolina, y lo quemaron y lo enterraron en el patio. Estuvieron 3 días los rusos buscando en el patio, pero hay que decir una cosa muy importante. En el patio había más cadáveres, ¿no? Porque ahí habían caído bombas y había más gente muerta, ¿no? Lo que hay que decir que dentro del búnker el panorama era dantesco, ¿no? Ya que algunos seguidores del Führer estaban en su aposento con evidencia de suicidio. Siempre recordado matrimonio Goebbels, ¿no? El cual administró veneno a todos de sus hijos. Tenía 7 hijos de diferente edad y fueron dándole veneno, cianuro, a esos pequeños, ¿no? Cuando entraron los soldados rusos, bueno, pues encontraron en las habitaciones, imaginaros lo que encontraron. Lo que me has dicho de la fosa, en donde estuvieron excavando, es ahí donde prácticamente se recogieron muy pocos restos, ¿no? Supuestamente, estamos hablando siempre supuestamente, que eran los de Hitler y su esposa, ¿no? Y también se quedaron una prueba dental, ¿no? Que las autoridades rusas después declararon que se trataba, sí, 100% de que se trataba al mismísimo Hitler, ¿no? El caso, bueno, estaría resuelto, ¿no? Hemos encontrado los restos de Hitler, aquí está
la prueba dental, tenemos su dentista, tenemos fotografía, tenemos incluso la radiografía, ¿no? Pero claro, sale un hombre a la palestra que es Georgi Zhukov. Este hombre era el comandante del primer frente bielorruso que había llevado a cabo lo que es la toma verdadera del búnker, ¿no? Incluso era el jefe, era el mandamás, ¿no?, que llevó a cabo la batalla de Berlín. Él hizo unas declaraciones las cuales se taparon muy sutilmente para no producir un daño colateral muy grande. Ojo y escuchar lo que dijo, ¿no? Él dijo que no estaba seguro de que la identidad de esos cadáveres fuera lo de Hitler. Y esto es muy grave. Acusó directamente a los británicos de darle cobertura y cobijo al propio Hitler. Claro, todo esto en secreto, ¿no? Imaginaros que uno de las cabezas visibles del Ejército Rojo y de Stalin nos dijo que no se creía que esos eran los restos de Eva Braun y Hitler. Y que además dijo Juan Carlos que Hitler estaba vivo y que los británicos lo tenían en su poder, ¿no? Imaginaros si hubiese eso salido a la palestra en los periódicos, ¿no? Sí, pero ¿qué interés podían tener los rusos en que Hitler no... O sea, que se hubiera escapado y que no hubiera muerto? ¿Qué interés tendrían los rusos ahí? Porque querían dar un escarmiento y querían hacer igual que Mussolini. Cogerlo y exhibirlo públicamente, darle, bueno, en este caso sería una ejecución ejemplar, y ellos querían una prueba física. No se creían que dos miembros de la SS, su secretaria, etcétera, todo lo que estaba en el búnker habían dicho de que Hitler se había suicidado y que eso era los restos de Hitler. Eso fue un palo demasiado grande. No es lo mismo decir hemos ganado la Segunda Guerra Mundial, pero queremos nuestro trofeo, ¿no? Es como el que gana el Mundial, perdón a lo que voy a decir, ¿no?, la Copa del Mundo de fútbol, y después no te da la copa, ¿no? Y después cuando pasa un año, pasa 2, pasa 3, ya nadie se acuerda, ¿no? Pero en este caso sí tienes el trofeo, ¿no? Por eso todos los estadios de fútbol, todas las copas que ganan, Juan Carlos, tienen una especial vitrina con todos los trofeos que han ganado a lo largo de su historia, ¿no? Pues más o menos los rusos querían eso, ¿no? Exhibir su trofeo de guerra, pero no lo tenían. Imagínate, Juan Carlos, si todo esto podría... Sí, pero yo no voy ahí. Tú has dicho, creo que yo te he entendido, que algunos rusos le ayudaron a escapar. No. No, los rusos no. El Zhukov dijo que no se creía que esos restos que habían encontrado ellos mismos fueran lo del propio Hitler. Y él comentó aparte de que él creía que los británicos sí tenían a Hitler pero vivo, que le habían dado cobertura para que escapara de ellos, de los propios soviéticos, y que estaba escondido ya en Gran Bretaña, que lo tenían ellos, imagínate. Sí, que los rusos habían aceptado aquellos 2 cadáveres calcinados como demostración pública de que sí que habían capturado a Hitler, ¿no? Exactamente, pero por dentro estaban todavía siguiéndolo, buscándolo, y le echaban la culpa en este caso le echaban la culpa a los aliados, ¿no? Salió el nombre de los británicos, ¿no? Pero también podía haber salido el nombre de Estados Unidos. Ellos todavía en aquel entonces estaban prácticamente seguros de que eso no eran los restos de Hitler. Entonces, esta acusación, imagínate si sale, esto sería un nuevo conflicto armado. Pero no es todo, Juan Carlos. Los británicos no se callaron, ¿no? Ya que, imagínate, los rusos acusaban que a los británicos que tenían a Hitler ellos mismos vivos. Así que el gobierno británico, por su parte, también hizo lo mismo, ¿no? Es decir, que el Führer estaba vivo y que lo tenían los rusos. O sea, en este caso no podríamos hablar de los rusos, sino que lo tenían los soviéticos, y que estaba bajo la cobertura de Stalin. Y todo con un informe un informe elaborado por Hugh Trevor Roper, en el que decía que esos famosos huesos nunca fueron hallados. Así que otra vez se puso lo que es un pequeño tapiz tapado todo esto a la opinión pública, porque tanto un ejército como otro ejército estaban entre ellos disputándose de que cada uno tenía al propio Hitler vivo dándole cobertura, ¿no? Imagínate
sí, le echarían pues prácticamente ellos sabían que esos restos pues no eran del Führer, ¿no? Así que entró también a la palestra, por supuesto, no podía el propio Stalin, no podía estar callado, ¿no? Así que el propio Stalin, avalando a su propio ejército, dio una orden. Esta orden está escrita y la hizo pública como muchos de esos documentos. Putin hizo pública muchas cartas de Stalin, y en esa orden ponía textualmente: a los canallas fascistas no se le puede creer nunca, hay que ver lo que hay. Si realmente quedaron con vida los jerarcas del Estado hitleriano, comprobarlo todo. O sea, que el propio el propio Stalin no se creía lo que decían los testigos del búnker, que la habían quemado, y además la propia un forense incluso se hicieron pruebas, ¿no?, de 5 garrafas de 25 litros de gasolina echado a un cuerpo, no lo consume totalmente y lo deja en ceniza. Necesita demasiado grado. Así que ni el propio Stalin podía llegar a creerse que se tragase la versión de los propios testigos, ¿no?, que esos testigos eran enemigos por naturaleza ideológica. Lógicamente, en un juicio no valdrá sus testimonios, a excepción del de Nuremberg. O sea, que es el único juicio de unos testigos que dice: no, nosotros hemos matado, lo hemos quemado, y ahí está, el único juicio. Un juicio normalmente hoy en día, pues si no es prueba contundente, bueno, pues no salía. Pero casualmente, y esto es lo importante de la sección de hoy, casualmente y milagrosamente no se sabe cómo en diciembre de ese mismo año, en 1945, es encontrado en una casa de campo. Todo esto lo pongo siempre entre comillas, ¿no?, por mi parte, y veréis. Lo encontrado en esa casa de campo por los servicios de información, tanto británicos como los de Estados Unidos, fue el famoso, lo que hoy se dice que es el famoso testamento de Hitler. Y ese testamento o el texto fue dictado y copiado por su secretaria, Traudl Junge, el 29 de abril de 1945 en el propio búnker. O sea, el 29 de abril de 1945 esta secretaria fue copiando todo lo que decía el Führer. Estos dos documentos encontrados van por separado. Uno es la última voluntad, donde él está, donde al principio está el contrato matrimonial de él con Eva Braun, y deja sobre todo algunas pertenencias a familiares, y como curiosidad de ese testamento, bueno, también incluye a su ama de llave, la señora Ann Winter. Como albacea nombra a Martin Bormann, y lo curioso, aquí es lo importante de todo esto y de esta sección, lo curioso es lo que dice el texto. El texto dice lo que deben de hacer una vez que él se suicide con su mujer. ¿Qué significa? Bueno, pues él se tomaría cianuro, se pegaría un tiro, y Eva Braun se tomaría el cianuro. Y después deberían cremar los dos cuerpos y que lo enterrasen para no ser encontrados. En eso se basan, claro, al tener un documento escrito, y un documento, ojo, que es el original, en eso se basa y se dan crédito a los restos óseos encontrados en el patio superior del búnker. El otro documento es el propio testamento político, y esto es muy extraño, esto hay que hacer hincapié. Esto es lo más extraño que los mismos psicólogos y psiquiatras pues no entienden ese documento. Mira, veréis, es un testamento político en el que relata su vivencia y creencia desde la Primera Guerra Mundial, y que Alemania, él dice que Alemania pues no tenía la culpa de la Segunda Guerra Mundial, y que la culpa la habían tenido los judíos, ¿no? Pero atención, la curiosidad es que deja instalado el nuevo gobierno de Alemania después de que la guerra termine, ¿no? Él, que lo tengo aquí lo tengo en mi mano, ese documento, ese testamento. Bueno, pues él deja el gobierno. Mira, por ejemplo, el presidente presidente de Alemania del gobierno lo deja a cargo del almirante Karl Dönitz. La Cancillería alemana la deja a cargo de Joseph Goebbels. Sí, vamos, y esto lo deja todo ya preparado
Una vez Pero- de su supuesta muerte para que Alemania sea gobernada por los que él había decidido, ¿no? Exactamente. Y aquí viene lo curioso. Mira, es que aparte de todo eso, es muy grande, ministro de Agricultura, ministro de Economía, deja totalmente el gobierno en su testamento, pero por extraño que parezca, deja a la SS y a su cabeza pone a un tal Karl Hunter en la lista. Ojo lo que he dicho. O sea, que deja a la SS, o sea, que la guerra, lo más extraño, ¿no? La guerra, no, como si no hubiese pasado nada, Juan Carlos, no ha pasado nada, pierde la guerra y siguen los nazis en el poder y sigue el Tercer Reich, la SS mandando. Pero esto ¿en qué cabeza cabe? Si tú estás perdiendo la guerra, ¿qué hace? Un testamento y deja al gobierno, pero si está Alemania totalmente destruida por tus pensamientos, ¿cómo va a dejar, después de que tú mueras, va a dejar instaurada ese gobierno de terror? Sí, todo esto, Michael, da pie a que sea todo un montaje, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que es el testamento original, o sea, que el 29 de abril estaba dentro del búnker y ahora aparece en una casa. Estamos hablando que la casa está a 638 kilómetros de distancia de Berlín. ¿Cuánto tiempo más tarde aparece el testamento de haber sido escrito? El testamento aparece por el servicio secreto estadounidense y británico a principio de diciembre. No es público hasta el 2 de enero del 46. O sea, Hitler muere el 30. Hitler muere supuestamente el 30 de abril. Pierden la guerra, ya se instaura allí el orden aliado, entre comillas, y aparece en ese mismo año, abril, mayo, junio, y aparece en diciembre el testamento a 635, el testamento original. O sea, estaba totalmente sitiado lo que es el búnker, y consiguen salir esos documentos, por supuesto. Estamos hablando Es que ahí está la pregunta, ¿cómo salen los documentos del búnker y llegan hasta ese lugar donde se los encontraron, supuestamente? Claro, cuando se abre una investigación por gente que no se lo creen, porque si esos documentos hay alguien que el 29, que fueron dictados a las 4 de la mañana, o sea, sabemos hasta la hora, que ya sería el 30, o sea, casi, cuando ya acceden al búnker, resulta que alguien, porque esos documentos no salen fuera solo, alguien tiene que salir del búnker. ¿No estaba totalmente sitiado? ¿Qué pasillo de seguridad había para que salieran esos documentos? Bueno, pues ahora me salen con la película de que detienen, de que esos documentos... Pero no solamente, Michael, perdóname, no solamente salen los documentos, también sale Hitler. Bueno, no, la historia oficial es que Hitler pues se suicidó horas después de ese testamento, se suicidó con Eva Braun, se pegó un tiro, lo quemaron, que su esbirro en este caso lo quemaron. Espérate, a ver si no te he entendido bien. Hitler estaba en el búnker. Sí, dictando el día 29 a las 4:03. Y una vez que les cogen presos, se suicidan. Una vez no. Cuando ya realmente al día después sabe ya que no pueden, que están totalmente rodeados. El 29, el 28, el 29 de abril estaban totalmente rodeados por el ejército soviético. Rodeados, ya no había solución. Entonces él, él quería mucho a Eva Braun, él decide hacer un testamento el testamento porque sabe que lo van a matar. Bueno, él se supone que se va a suicidar. Sí, pero entonces el día 29... Estamos hablando de que estaban dentro del búnker todavía, ¿no? Están dentro del búnker, el día 29 a las 4 o 3:30 de la mañana, le dicta a su secretaria personal el testamento, y el día 30, estamos hablando de madrugada al 29, y a horas después, ya casado con su esposa Eva Braun, pues se pega un tiro y ella se suicida. Dentro del búnker, ¿no? Dentro del búnker. ¿Cómo les llevan a las fosas aquellas? Dime. ¿Cómo aparecen o cómo son llevados a las fosas aquellas donde les han quemado? Lo sacan, abren la puerta del búnker, teóricamente,
los esbirros del Führer acaban en una fosa, echan, como se encontraron restos de perros, se cree que también había animales, echan dentro de una fosa hecha de tierra a los dos cuerpos, al matrimonio, le echan 4 garrafas o 5 de gasolina y le meten fuego. Y les meten fuego allí. Y la pregunta es, si los documentos fueron sacados del búnker y llevados a otro lugar, ¿por qué no se fueron ellos? Exactamente, ese es el problema. Es prácticamente imposible, si no hubo ayuda desde afuera, de poder salir esos documentos del búnker. Estaba totalmente rodeado, porque horas después entraron los soviéticos. Los soviéticos entraron el 30, y es hasta el 30 el 30 de abril, y hasta el 5 de mayo. Algunas fuentes dicen que el 2 estuvieron buscando a Hitler en el patio. O sea, 3 días o 2 días, depende, ¿no? Si dice que eran 5, eran 5 días. Si dicen que era el día 2, bueno, fueron 2 días. Tan grande era el patio para intentar buscar a los cuerpos del matrimonio Hitler. Bueno, pues después de todas estas pesquisas, me salen con este cuento de que salieron 3 meses. Ojo. La historia se va aumentando, pero resulta que cada vez deja más incógnita, porque los aliados dicen que ese documento, ese testamento sale con 3 mensajeros. Estos mensajeros estuvieron asignados para tomar lo que es la voluntad del testamento político del Führer, ¿no? Cuando ya prácticamente estaban los aliados, entraron, pues ellos no se sabe por qué lograron escapar, ¿no? Lograron escapar. Dicen que el primer mensajero era el jefe de prensa, ¿no? Y sabe tu nombre, Heinz Lorenz. Este fue arrestado por los británicos mientras estaba en Luxemburgo. O sea, que en Luxemburgo encuentran a alguien sospechoso, lo coge y dice, no, mira, es lo que tengo en el bolsillo, tengo el testamento de Hitler. Es que yo estaba en el búnker el día 29 y salí y he llegado a Luxemburgo. Pero ahí no termina la historia. Bueno, y que no te preocupes, es que éramos 3. Los otros 2, no sé, lo dejé en Alemania, salieron del búnker y lo dejé en Alemania. Y por eso encuentran, según el testimonio de Heinz Lorenz, este primer mensajero, encuentran en la cabaña esos documentos. ¿Me comprendes ahora? O sea, que los mismos aliados toman como original y como verdadero este documento y están diciendo que en el búnker el día 29, que ya era el día 30, 3 personas consiguieron salir del búnker. Uno llegó a Luxemburgo, imaginaros. Uno le llegó, o sea, asediado a Alemania. ¿Y los otros 2, Michael, quiénes eran? Bueno, los otros dos, uno era Wilhelm Sander, que dice que utilizaba un seudónimo o que utilizaba un nombre como Friedrich Wilson, en fin. Y el otro no ha trascendido, ¿no? Lo único que se sabe es que, eso sí, esta casa estaba dentro de lo que el territorio dominado por lo que son los británicos y sobre todo los británicos y los americanos, ¿no? Por eso los rusos siempre han tenido un recelo, rusos no existían, ¿no? Los soviéticos en aquel entonces tienen todavía un reparo al no creer este documento, ¿no? Porque precisamente que 3 personas salgan del búnker casi cuando está asediado, cuando no pueden salir, uno lo coge en Luxemburgo y luego los otros 2 documentos estén también casi en territorio americano, ¿no? O en este caso controlado, ¿no? Así que imaginaros, por eso hoy en día tenemos que aceptar de que Hitler se suicidó en el búnker y que esos restos óseos pertenecen a Hitler, ¿no? Luego se ha hecho multitud de estudios. Hoy en día ya sí se puede hablar de Rusia, no quieren hacer, se hicieron pruebas. Una prueba dice que salió que era de una mujer, luego dice que ese disparo, ese orificio de bala era una bala más contemporánea, en fin. Hay multitud de teorías, pero lo que sí quiero que diga a nuestros oyentes, perdona Juan Carlos, es que si pudieron salir 3 personas justo horas antes de entrar los rusos en ¿quién no puede pensar de que el matrimonio Hitler pudiera salir?
Claro, y esto es lo que da pie a los que piensan que Hitler vivió y murió en un país sudamericano. Pues sí, como mucho de los jerarcas nazis, que otro día pues contaremos que gracias a Cruz Roja Suiza y Vía Vaticano, hay que decirlo, pues le hacían pasaporte falso a estos jerarcas nazis, mucho aquí en Sevilla está el Cruz Fey, o sea, y en España multitud de jerarcas nazis, y quien no se acuerda de Joseph Mengele, ¿no? El ángel de la muerte, que ya está certificado su hueso y que murió en Brasil, ¿no? Y que tuvo una vida placentera y fue un criminal. Bueno, pues imaginaros, otro día también hablaremos de los horrores que hizo este ángel de la muerte. Sea Michael como sea, el misterio persiste, perdura, y yo creo que tardaremos muchísimos años en saber la auténtica verdad de lo que allí pasó. No sé si tienes algo más que añadir. Pues no, porque, bueno, lo único que puedo añadir es los testigos, eso sí, esos testigos de, porque hay que decir que los testigos de la propia boda, imagínate los testigos de la boda de Hitler, ¿no? Esos testigos pues era el primer ministro Bormann, o sea, imagínate por todos esos, los 4 testigos, sobre todo los 4 testigos del testamento político, murieron poco después. Imagínate, los testigos eran Goebbels y su mujer, se suicidaron, al igual lo que es que Buford y Krebs, que en la noche del 1 y 2 de mayo se suicidaron en el búnker. Así que todos esos testigos murieron pocos horas después de ser encontrados. Así que no hay testigos de ese documento. Sí, nunca pudieron sacarles la verdad, ¿no? No. Pues lo dicho, yo creo que esto va a perdurar durante décadas. Lamentablemente, para nuestro desconocimiento, nunca sabremos la verdad, como tantas otras verdades nos ocultan a nivel oficial. Yo creo que ellos saben la verdad y no lo quieren decir. Michael, un enorme placer como siempre tenerte otra vez en Mundo Insólito Radio, y bueno, dentro de unos días nos volvemos a escuchar con otro tema tan interesante. Un fuerte abrazo. Ha sido un placer, Juan Carlos. Mundo. Cada país, cada estado, cada lugar encierra en algún rincón cuentos, leyendas, tragedias y misterios, muchos de ellos ya descubiertos y otros muchos aún por ser desvelados. Situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia, nos encontramos con un archipiélago que, debido a su situación estratégica, ha sido gobernado y disputado por diversas potencias en el transcurso de la historia. Nuestro periodista viajero incansable, Álvaro Anula Pulido, nos trae al programa los misterios y leyendas de la República de Malta. Buenas noches, Álvaro, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Pues me gustaría que nos contaras ese último viaje que has realizado por ahí, toda esa investigación sobre aquel lugar que has vivido y, bueno, unos cuentos, unas leyendas, unos misterios que nos traes, ¿no? Sí, vamos a centrarnos en Malta, en la isla de Malta. Bueno, mejor dicho, en las islas de Malta, porque realmente es un archipiélago que se sitúa a pocos kilómetros de Sicilia, entre Sicilia y la costa de Túnez, y últimamente se ha convertido en uno de los lugares turísticos deseados por muchos turistas, por muchos europeos, ¿no? Se encuentra en el Mediterráneo toda la cultura, ¿no? También, por ejemplo, lo podemos encontrar muchas aguas cristalinas, también podemos encontrar acantilados que dan vértigo a más de uno. La gastronomía, pues, obviamente es mediterránea y con lo cual, pues, destaca sobre las demás. Pero los visitantes y los turistas que van a Malta se olvidan por completo de esos misterios, de esas leyendas, de todas esas historias que permanecen ocultas a la vista de personas que no profundizan en ese lado mágico que tiene este archipiélago maltés. Y cómo no, pues hay que resaltarlo. ¿Y cómo podemos resaltarlo? Pues gracias a programas como Mundo Insólito. Pero bueno, vamos a empezar
hablando, ¿no?, de alguno de esos misterios y leyendas que he podido recabar en Malta, la que más posiblemente me ha llamado la atención es justo una que había enfrente de mi alojamiento y que descubrí el último día de mi estancia en Malta y que sin embargo me dejó perplejo. Estamos hablando de una cueva en la ciudad de St. Julians, en la zona del norte de Malta, donde habitaría nada más y nada menos que un dragón. Estamos hablando de St. Julians, concretamente en la bahía de San Jorge, de St. George Bay, y quizá es una de las zonas pues dedicadas, ¿no?, a ese divertimento para los más jóvenes, porque está plagado de hoteles, de restaurantes, de discotecas, etcétera. O sea, nada hace presagiar que en este rincón del norte de la isla principal de Malta pueda tener algún misterio. Sin embargo, aún existen relatos relacionados con folclore, con leyendas que se han perpetuado en St. Julians, y todo debido a una gran cueva subterránea que existe a apenas 60 metros de esta bahía de San Jorge y que permanece invisible a todos esos vecinos y a todos esos turistas. Se trata de la cueva de Jarjamain, que bueno, es un poco una mezcla de maltés con árabe, y es la única cueva además sumergida dentro de la tierra que podemos encontrar en todas las islas maltesas. Incluso la cueva esta ya está documentada en 1647 en un libro que bueno, supone que es como el mapa topográfico y descriptivo de Malta, se llama De la Descrizione di Malta, es un libro en italiano, pero aún así hemos visto que se llama pues Cueva de Jarjamain, o sea, un nombre un poco extraño, pero popularmente es conocida como Cueva de Dragonara, la Cueva del Dragón, a causa, pues, como el propio nombre indica, de una leyenda que aún está muy presente en St. Julians. La leyenda cuenta que en esta cavidad pues habitaba un monstruo marino en forma de dragón y los lugareños aseguraban que sentían los pasos, esos alaridos del dragón que provenían de debajo de sus casas. Incluso hay libros en Malta que describen al dragón de esta cueva de Dragonara como una gran serpiente con una enorme cola que acecha a los vecinos de St. Julians desde prácticamente los abismos, ¿no? Lo curioso es que la bahía cercana se llama St. George Bay, San Jorge, la bahía de San Jorge, en honor a San Jorge, aquel personaje que habría matado a un dragón según las historias de santos, ¿no?, esas hagiografías. Por ello, los habitantes de esta población decidieron dedicar esta bahía, ¿no?, al santo como una medida de protección ante esa temible bestia que habitaba en la cueva de Dragonara. A día de hoy sigue recibiendo, de hecho, esta denominación. Por ejemplo, el hotel donde yo estaba alojado llevaba el nombre de San Jorge, ¿no? Y la calle justo donde estaba situada se llamaba la calle Dragonara, ¿no?, en honor a esa cueva misteriosa donde habitaría, cómo no, pues un dragón. Pero este no es el único ser misterioso o criatura mitológica que podemos encontrar en el folclore maltés. O sea, queda patente que Malta es rica en folclore y en relatos de criaturas míticas, pero sí hay que destacar también a uno de esos misteriosos seres de los que cuentan historias en Malta. Se trata del Silfhun, que está vinculado directamente, ¿no?, a esas vastas extensiones de agua, a ese mar Mediterráneo que rodea al archipiélago. La tradición cuenta que este Silfhun era pues como una especie de gran bestia marina que se alimentaba de humanos, que se bañaba de todos esos humanos, ¿no?, que se bañaban en las costas, o pescadores que se descuidaban mientras estaban faenando en esos pequeños botes. La leyenda del Silfhun estaba además tan asentada entre los habitantes malteses que en el siglo XVI, quiero recordar, era dibujado incluso en los mapas cartográficos de estas islas, ¿no? Incluso ya hemos hablado de la Descrizione di Malta. En este libro, en este tratado, incluso aparece dibujado por Giovanni Francesco Avella, y lo representa como una criatura con dos aletas enormes, una única cola con unas fauces enormes e infernales, y asegura que además quedó varado en una zona del norte de la isla de Malta tras una fuerte tormenta. Pero no solo queda aquí. También, por ejemplo, el famoso científico y alquimista de la época del barroco, Athanasius Kircher, que seguro que los oyentes han oído hablar alguna vez de él, en su visita a la isla principal de Malta, también llegó a describir a ese supuesto Silfhun que había quedado atrapado en las orillas del norte de Malta. E incluso llegó a concluir que este era un monstruo demoníaco y no entendía por qué Dios
creaba criaturas y monstruos en la naturaleza. O sea, es una historia muy, muy interesante, todo lo que tiene que ver con la creencia sobre el Silfhund, que de hecho estaba muy asentada incluso hasta finales del siglo XIX. Por ejemplo, en 1890, en Marsaskala, que es una zona costera de Malta, un hijo y un padre, pescadores, fueron atacados por una criatura, y esta criatura pues obviamente les devoró, y los pescadores que fueron testigos de este ataque, ¿a quién lo vincularon? Pues a esta bestia marina, a este Silfhund. Y también, por ejemplo, podemos encontrar en el Museo Natural de Medina, que es otra ciudad de Malta, un supuesto colmillo enorme que lo llaman la lengua de San Pablo, y además le han atribuido propiedades mágicas, y dicen que este gran colmillo pues pertenece a esta bestia marina. Claro, el Silfhund tiene explicación, o sea, no es más que la visión popular acerca del tiburón, que siempre ha merodeado alrededor de estas aguas de Malta. De hecho, esta lengua de San Pablo que podemos encontrar en el Museo de Historia Natural de Medina no es más que un resto fósil que pertenecía a ese famoso y célebre megalodón, esa especie cenozoica que había sido que se ha extinguido y que era el antecesor del tiburón, aunque con un tamaño de 17 metros. De hecho, hace poco han hecho una película sobre el megalodón. Los tiburones han acechado, siguen acechando además en las costas maltesas, y de vez en cuando se reportan avistamientos o capturas de este animal. Solo hay que mencionar la que tuvo lugar en 1987, que se capturó al tiburón más grande jamás capturado en todo el Mediterráneo, que medía más de 7 metros y pesaba aproximadamente 3 toneladas. O sea, como vemos, ese terror atávico que siempre ha existido hacia el tiburón, los habitantes de Malta lo convirtieron en el folclore, para intentar explicarlo a través de esa fantasía, de esas criaturas mitológicas, y por ello pues no tuvieron más remedio que crear esa figura del Silfhund. Además, es curioso porque este gran tiburón de 7 metros que se encontró en el 87 apareció en una de las islas, para mí, más misteriosas que podemos encontrar en Malta, y que no suele aparecer en los mapas porque es muy chiquitita. En las principales islas de Malta, no lo he dicho, pues son Gozo, Comino y la propia isla de Malta donde se encuentra Valletta. Pero existen pues en este archipiélago pequeños islotes en los cuales pues podemos encontrar todo tipo de historias, aunque sean de reducido tamaño. Y una de estas islas que tiene el añadido de ser misteriosa y legendaria es la isla de Filfla, que tiene una importancia que se remonta a tiempos pretéritos. Por ejemplo, la isla de Filfla fue un supuesto lugar y recinto sagrado para los prehistóricos, donde se llegaron a erigir 2 construcciones dedicadas a unas divinidades que hoy obviamente pues se desconocen. Pudo ser considerado entonces como un lugar de poder, debido a que también en este lugar se contaban historias de monstruos jamás vistos. Como vemos, Malta y las criaturas míticas van muy de la mano, pero bueno, esto también tiene explicación, y es que la isla de Filfla existe al estar separada, pues se ha creado una fauna distinta, una fauna endémica, como por ejemplo un gran lagarto, que es el lagarto negro, que se llama, por ejemplo, el lagarto de Filfla, porque solo lo podemos encontrar en esta diminuta isla. Y lo que más misterioso que tiene esta isla es que en ella pues acababan todos los náufragos. De hecho, un náufrago le dio por construir en el siglo XIV una cueva artificial en la cual pues hizo una ermita en la cual pues hoy se ha perdido, como vamos a ver por qué, y también era un lugar en el cual pues se refugiaban los piratas, escondían esos famosos botines y esos barcos debido a los acantilados que hacían que de alguna forma no fueran vistos por las tropas británicas en este caso. Pero ¿por qué todo esto desapareció? Porque durante esa colonia británica que fue en Malta hasta hace relativamente poco, en esta isla de Filfla los británicos pues se dedicaban nada más y nada menos que a bombardearla. ¿Por qué? Porque se convirtió para ellos como una prueba de tiro. Por ejemplo, en los años 80 la Royal Navy se dedicó a bombardear la pequeña ínsula de Filfla, pues porque les daba la gana. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron que se perdiera gran parte de ese patrimonio, ¿no? Esas cuevas que demostrarían que es un lugar de poder, también ese altar rupestre que había hecho un náufrago, etcétera, además de haber perdido mucha fauna endémica, por lo que hoy en día está prohibido
ir a esta isla de Filfla, a menos que seas un científico o tengas fines educativos con un permiso previo de ese gobierno de Malta. Pero otra leyenda relacionada con la isla de Filfla se encuentra en una ciudad que está justo enfrente ya en tierra firme obviamente, como es Kurrendi, que se sitúa, pues como bien digo, justo enfrente de la isla de Filfla. Y la leyenda cuenta que Filfla sería una isla que se habría formado gracias a un castigo divino que hizo en una ciudad que se llama Tal Makluba, que se encuentra pues al lado de Kurrendi. Y la leyenda cuenta que es que en Tal Makluba hubo como una especie de habitantes que hacían pues lo que les daban la gana y vivían a las espaldas de Dios. Y tuvieron que mosquear tanto a Dios que dijo, pues esta es la mía, os voy a castigar, os voy a arrancar vuestra tierra y la voy a lanzar al mar. Y solo se salvó la capilla de San Matthew, la capilla de San Mateo, que de hecho sigue existiendo allí, en donde hoy estaría este poblado maldito, porque lo consideran un pueblo maldito en el cual habitaba el diablo. Entonces solo quedó esta capilla de San Mateo y el trozo de Tal Makluba acabó en el mar y acabó dando forma a lo que era esa isla de Filfla, que podemos contemplar en cualquier momento, así como esta propia capilla de San Mateo, que bueno, se encuentra en una especie de entrada a un sumidero, que si se puede ver, ¿no?, el agujero que supuestamente hizo Dios en el suelo, como diciendo, pues esto es el trozo de tierra que os arranqué porque eres un pueblo que vivía a espalda de mí. Queda patente que en Malta pues existen lugares como la isla de Filfla que desconciertan a los investigadores de todas partes del mundo. Pero si hay un misterio que sobresale dentro del archipiélago maltés, ese son las famosas Car Routes, ¿no? Estos especie de grandes surcos de un enorme tamaño que recorren toda la isla y provocan auténticos quebraderos de cabeza a los investigadores. Para el oyente seguro que alguna vez los ha visto, ¿no? O sea, los Car Routes son esos grandes surcos labrados en roca que recuerdan mucho a los raíles donde discurren los trenes. Incluso son conocidos como la Clapham Junction. La Clapham Junction es una estación de trenes de Londres, porque un inglés lo vio y al ver estas ruinas arqueológicas dijo, ¿qué narices son? Lo más parecido que he visto yo son raíles de trenes. Pero lo que pasa es que la función de estos Car Routes pues es auténticamente un misterio, son desconocidos y los intentos por arrojar luz a este misterio están lejos de llegar a buen puerto. Solo se sabe que estos surcos fueron excavados en la prehistoria y que han aparecido en varios lugares en torno al mar Mediterráneo, pero el lugar donde más ruinas arqueológicas de este tipo que existen estarían en Malta. Lo poco que se sabe es que pudieron ser creados durante la Edad del Bronce, con unas funciones obviamente que se desconocen, y que más tarde pues los fenicios también hicieron uso de ellos, pero obviamente sin saber el qué o para qué. Como bien digo, no se ha podido comprobar si estas líneas siguen alguna dirección concreta, además porque es que están realizadas de forma caótica, o sin dirigirse a un punto concreto para demostrar que realmente son raíles de transporte, pero no se puede demostrar porque cambian de rumbo de forma constante, aparecen y desaparecen de repente entre las rocas, etcétera. O sea, es un auténtico misterio. La única cosa que se ha barajado pues es eso, es que posiblemente fueran raíles que ayudaban al transporte de carros cargados, pues por ejemplo de esos grandes megalitos que se encuentran situados a lo largo de toda la isla, pero es algo que es muy difícil de demostrar, porque además también se encuentran no solo en tierra firme, sino por ejemplo en Marsaskala, ya hemos hablado de ella, se encuentran sumergidos en el mar. O sea, desde hay una vista aérea increíble en el cual se pueden ver estos surcos grabados artificialmente justo debajo del mar, de esas aguas cristalinas. O sea, las Car Routes son uno de los grandes misterios arqueológicos de la historia y que podemos encontrar en Malta única y exclusivamente como foco de reclamo sobre uno de los grandes enigmas que existen en la isla de Malta y que siguen desconcertando auténticamente a todos los investigadores y arqueólogos que acaban en este archipiélago mediterráneo. Y finalmente, una de las tradiciones, ¿no?, de ese folclore popular que a mí más me llamó la atención y pude visitar es
la conocida como, o el conocido mejor dicho, como el árbol del crucificado. Hay que tener en cuenta que Malta es muy pequeña, pero es uno de los lugares más católicos que podemos encontrar en todo el mundo. De hecho, existen 365 templos católicos. Pero bueno, este árbol del crucificado se encuentra en la ciudad entre Rabat y Hatzebug, pues muy cerca de la ciudad de Medina de la que hemos hablado, y está ahí desde hace milenios. Pero lo que le convierte realmente en algo atractivo y legendario es la forma particular que presenta, y es que es un árbol de pino de Alepo, pero que representa nada más y nada menos que la figura de la cruz donde supuestamente pues falleció Jesús de Nazaret. Entonces, esta forma tan característica ha sido considerada por los lugareños como un mensaje divino en el que recordar esa pasión, ¿no?, de Cristo a través de un elemento paisajístico como es un árbol. La tradición cuenta pues que Jesús murió crucificado, y en el momento en el que murió crucificado, pues este árbol de Malta comenzó a desprender una fuerte luz para después hacer como una especie de metamorfosis y transformarse en una clara alusión a lo que es la crucifixión de Cristo que había ocurrido en ese mismo lugar. O sea, era como un modo de mensaje, de advertencia, es decir, oye, que acaba de morir Cristo. Entonces, este árbol del crucificado siempre está rodeado de flores, está rodeado de velas, está rodeado de esbotos, porque claro, cuentan que tiene propiedades milagrosas como curar enfermedades, también curar males de ojo y cualquier dolencia. Pero lo que no se tiene en cuenta es que posiblemente este árbol del crucificado, que se encuentra en la isla de Malta, ya era venerado mucho antes de la llegada del cristianismo, posiblemente a lo mejor con algún culto dendrolátrico o algún culto a la llegada del cristianismo, pues se asimiló a la nueva religión en una suerte de sincretismo religioso. Lo malo que es que este árbol del crucificado ha permanecido intocable hasta el 2009, que en 2009 se lo cargó una tormenta, o sea, lo dejó hecho papilla, y hoy en día se encuentra pues solamente esa forma de cruz sin ramas, porque claro, lo tuvieron que acondicionar porque el árbol quedó muerto, pero bueno, ahora mismo permanece como un monumento, está colocado en una base, sigue teniendo esa forma de cruz y esas velas, pero obviamente ya no tiene ese mismo atractivo que antes, pero bueno, sigue siendo uno de los grandes atractivos turísticos de Malta, sobre todo, ¿no?, de ese turismo tradicional, de ese turismo misterioso que